¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de su canal de matemáticas, la matemática amplificada, muchachos. Y el día de hoy vamos a estar continuando con lo que platicamos en el episodio anterior. Para los que no lo vieron, el episodio anterior fue sobre números naturales, segmentos de recta y distancia y cómo pueden entenderse estos números a partir de estos dos conceptos, muchachones. Pero en esta ocasión vamos a empezar a meternos en cuestiones un poquito más analíticas, en cuestiones un poquito más abstractas, pero que son básicas y a su vez son también muy necesarias para las cuestiones de geometría analítica, obviamente cálculo, álgebra lineal, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y tiene que ver con lo de la teoría de conjuntos, muchachos, ¿vale? Y también veremos un poquito de notación matemática, ¿va, muchachos? Entonces, bueno, recapitulando un poquito, recordemos que empezamos en nuestro discurso con los números naturales. Sabemos que es el 0, el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, o depende de la notación que se esté utilizando, puede arrancar también del 1. Ahí ya depende del libro de texto, básicamente, que estén ustedes considerando. Tenemos también que, bueno, sirven para contar cosas. Pero también las etiquetas que tiene cada uno de estos números naturales pueden ser entendidas como la longitud que tienen los segmentos de recta generados por el 0 y ese número natural. De modo que el 1 tiene el segmento de recta generado por el 0 y el 1, tendrá longitud 1. El generado por el 0 y el 2 tiene longitud 2 y así sucesivamente, muchachos. Eso es una concepción de los números a partir de la distancia, ¿vale? Sin embargo, ahora vamos a hablar sobre conjuntos. ¿Por qué? Porque normalmente cuando nosotros escuchamos naturales, enteros, racionales, irracionales y reales, los escuchamos en el contexto de conjuntos de números, ¿no? Es una palabra que se utiliza muchísimo en matemáticas, pero a veces no siempre queda bien, bien clara su significado, bien claro, ¿no? Entonces, bueno, vamos a estar hablando sobre conjuntos. Bueno, básicamente porque, repito, es un término que se utiliza muchísimo a nivel matemático y que tiene que ver todo con esto de los números, muchachos, ¿vale? Entonces, los conjuntos, hay varias formas de definirlo, o sea, dependiendo las palabras que uno utilice, pero yo aquí les voy a dar la idea, a grosso modo, de lo que es, de lo que se entiende como un conjunto, muchachos. Pero repito, la definición varía según el libro de texto que consulten en el sentido de los términos utilizados, ¿vale? Pero básicamente los conjuntos son colecciones de objetos distinguibles entre sí. Eso es, a grandes rasgos, lo que es un conjunto, muchachos. Son colecciones de objetos distinguibles entre sí. ¿Qué objetos? ¿Quién sabe? ¿De cuánto va a ser la colección de estos objetos? ¿Quién sabe, hermanos? Es una noción muy general, sí, pero abarca completamente todo lo que queremos entender por conjuntos, ¿va? En este sentido, ¿qué tenemos? Pues podemos tener el conjunto de sillas, por ejemplo. Puesto que las sillas son un objeto, pues lo podemos expresar sin ningún tipo de problema como un conjunto, muchachos, que sería igual a esto. Y la notación de los conjuntos es utilizando estas pequeñas llaves. Entonces aquí, por ejemplo, yo pongo así y digo, sillas de qué? De jardín, por ejemplo, sería uno. De escuela. Silla de qué? De iglesia. Silla de qué? De oficina. Silla de qué? De autobús, aunque sería un poco extraño, pero bueno, porque son asientos como tal. ¿Qué más, muchachos? Etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ustedes aquí van a poder escribir, básicamente cualquier tipo de silla. Y entonces, por ejemplo, esta sería la colección de sillas de sillas en general, muchachos. Y este sería el conjunto de sillas, ¿vale? Este sería el conjunto de sillas. ¿Está cumpliendo la definición? Sí, porque es una colección de objetos, que en este caso son sillas, distinguibles entre sí. ¿Cómo sé que son distinguibles entre sí? Porque nosotros podemos distinguir la diferencia que hay entre una silla de jardín y la silla que normalmente encontramos en un salón de escuela, ¿vale?
la silla de jardín con respecto a la que podemos encontrar en una iglesia, o la de la oficina con respecto a la que encontramos en una escuela, muchachones. Entonces, en ese sentido, esto es un conjunto, porque repito, es una colección de objetos que entre ellos son distinguibles, ¿vale? Entonces lo englobamos con estas llaves. Repito, la notación de los conjuntos es utilizando estas llaves. Y esto sería un conjunto, muchachos, ¿va? Sin ningún tipo de problema. Vamos a poner otro ejemplo, damas y caballeros, que vendría siendo el que está acá, muchachos. Vamos a poner el ejemplo de cartas. Cartas coleccionables, por ejemplo. Ya saben que acá yo tengo debilidad por eso, muchachones. Entonces, bueno, este es otro ejemplo bastante sencillito de lo que vendrían siendo los conjuntos. En este caso, por ejemplo, ¿qué cartas vamos a tener? Bueno, va a ser una colección de objetos distinguibles entre sí. ¿Cómo? Pues de la siguiente manera. Pueden ser cartas de Yu-Gi-Oh!, pueden ser cartas de mitos y leyendas, pueden ser cartas de Magic, pueden ser cartas de Pokémon, pueden ser cartas de Valorant, de Star Wars, por ejemplo, de... ¿Qué más les gusta? De, no lo sé, de One Piece. Del Shadowverse, por ejemplo. Pueden ser cartas de Lorcana, etcétera, etcétera, ¿no? Y todos estos son objetos distinguibles entre sí. ¿Por qué son distinguibles entre sí? Bueno, pues por la simple y sencilla razón de que ustedes son capaces de distinguir... perdón. De diferenciar una carta de Yu-Gi-Oh! De una carta de Magic, por ejemplo, ¿no? O sea... Entonces, por ese simple hecho son elementos distinguibles entre sí y conforman una colección y por tanto un conjunto, mis hermanos. Entonces, estos son dos ejemplos de conjuntos. Como pueden ver, ambos cumplen la definición, que vendría siendo, son, repito, colecciones de objetos. En este caso son sillas, en este caso son cartas. Y esas colecciones, los objetos dentro de esa colección son distinguibles entre ellos mismos. Es decir, repito, la silla de jardín es diferente a la de la oficina. Una carta de Yu-Gi-Oh! Es claramente diferente a una de Shadowverse, por ejemplo. Se pueden distinguir, ¿vale? Entonces, esa es la definición a grandes rasgos de lo que vendría siendo un conjunto. Obviamente, ya cuando entramos en el contexto matemático, muchachos, tenemos que, pues claro que sí, los números naturales... Perdón, se me va un poco la voz, muchachos. Los números naturales obviamente son un conjunto. Se pueden representar así, muchachones. De manera que tenemos el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Y así hasta el infinito, ¿vale? Aquí así, esto por aquí así, muchachones. Esto por acá así. Y ahí está. Este es el conjunto de los números naturales. Obviamente también podemos expresar lo mismo con el conjunto de los números enteros, que vendría siendo así. Ponemos la letra, ponemos el signo de igual, la llave, y aquí escribimos lo que queremos poner, ¿no? Que en este caso sería el -3. Bueno, en realidad sería puntito, puntito, puntito. -3, coma, -2, coma, -1, coma. Bueno, aquí ya se me está descontrolando la situación, muchachos. Ahí está. Aquí sería así. -3, coma, -2, coma, -1, coma, 0, coma, 1, coma, 2, coma, 3, coma, puntitos. Y eso sería el conjunto. Este sería el conjunto de los números enteros. Ahora, si se están preguntando qué rayos significan los puntitos, bueno, en matemáticas, muchachos, los puntitos hacen referencia a que el conjunto sigue de manera indefinida, sigue de forma infinita, ¿no? Eso significan los puntitos. Es decir, si ustedes ven 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y después siguen 3 puntitos, matemáticamente hablando, esto significa que va a seguir el 7, el 8, el 9, así hasta la infinidad. Igual acá, ¿vale? Entonces, así podríamos ir tratando a los números como diferentes conjuntos, ¿vale? Sin embargo, aquí es importante empezar a hablar de notación matemática, muchachos, ¿vale? De la notación matemática que se ve ya muy involucrada en este tipo de cosas. Y para ejemplificar esto, precisamente vamos a tomar el conjunto de los números
de los números racionales. Vámonos a lo que vimos la primerita clase del canal, muchachos. Perdón por la carraspera, se me va la voz. Veíamos que en la primera clase, muchachos, vimos que los números racionales son básicamente las fracciones, ¿vale? Son las fracciones, lo que normalmente conocemos desde la época de la primaria como las fracciones, pues esos son los números racionales. Y decíamos que, bueno, esta colección de números está hecha por números del tipo como 1/2, 5/3, -3/2, -3/8, etcétera, etcétera. Pero también por los números enteros. Es decir, porque el número entero puede escribirse como una fracción. Es decir, el -3 se puede escribir como -3/1. El -2 se puede escribir como -2 entre 1 y el 5 se puede escribir como 5 entre 1. ¿Esto por qué? Recordemos que esto es posible porque algebraicamente es lo mismo, es decir, cualquier número que se divida por 1 da el mismo número. Entonces, si ustedes dividen el -3 por un 1, pues te queda -3. Pero se puede escribir, si digamos, ambas formas son válidas para escribir esa cantidad, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, ustedes no van a estar escribiendo todo esto cada vez que les pregunten por los números racionales. ¿Cuál es una forma sencilla de hacer esto? Bueno, pues caemos en lo que vendría siendo la necesidad de utilizar la notación matemática, muchachos. Y en este caso, si yo quisiera expresar el conjunto de los números racionales de un modo simple, sencillo, compacto y sin estarme metiendo en muchos problemas, lo único que tendría que hacer es poner así, y entonces diría, el conjunto de los números racionales, ojito con la idea, con cómo se van formando las ideas, ¿vale? El conjunto de los números racionales es aquel que está formado por los números que tienen la siguiente forma, la siguiente estructura, que siguen la siguiente fórmula, que sería A entre B, tales que, esto es un tales que, ahorita vamos a ir, voy explicando poco a poco, tales que A y B pertenecen al conjunto de los enteros. Se cierra la llave. Y esta simple fórmula, esta en apariencia inocente oración, este enunciado bastante compacto, con esto acabamos de representar todo este conjunto, muchachos. Todo este conjunto, toda esta colección masiva infinita de números fraccionarios acaba de ser escrita con un enunciado sumamente reducido, dado por esto. Esa es la magia de la escritura matemática, de manejar la notación matemática, muchachos. Compacta muchísimo las expresiones, de manera que cada vez que ustedes vean en Wikipedia, en un libro, en los apuntes que les pasó su profesor, en el pizarrón de lo que está escribiendo el profesor, de su asignatura, ya sea de física, matemáticas o computación, va a ser muy probable que encuentren expresiones de este tipo. No se tienen que espantar, esto simplemente es una abreviatura de, en este caso, de la colección de los números racionales, pero cuando encuentren otros enunciados con escritura matemática, básicamente son abreviaturas de otras cosas que serán más extensas y lo escribimos en lenguaje común y corriente, ¿vale? A muchos de ustedes probablemente ya no les tocó lo de la taquimecanografía, pero para los que sean periodistas, por ejemplo, o más o menos de mi rodada, recordarán que en taquimecanografía, muchachos, se enseñaban métodos de escritura más rápidos. Porque, por ejemplo, el periodista lo que tiene que hacer mientras está entrevistando a una persona y no tiene la posibilidad de grabar como tal la conversación, tiene que ir tomando apuntes, muchachos. Y los apuntes se suelen tomar con sistemas de taquimecanografía que lo que hacen es de que abrevian palabras, oraciones completas, etcétera, etcétera, para que precisamente quien lo está anotando pueda seguir el ritmo de la conversación sin que se le vaya ningún detalle importante, muchachos, ¿vale? Entonces, bueno, esta sería la expresión de los números racionales. Vamos a ir diseccionando punto por punto esto, ¿va? ¿Qué pasa con esta notación, muchachos? Primero que nada, la llave. La llave indica que
que es un conjunto, ¿vale? La llave les está indicando que esta cosa llamada Q, la llave indica que Q es un conjunto. Eso es lo primero que ustedes tienen que notar, muchachos. Si hay un par de llaves, significa que eso, lo que se llama Q, es un conjunto. Luego, ¿quiénes son A y B? Bueno, A y B, vamos a ponerle en rojito. A y B. ¿Quiénes carajo son A y B, muchachos? Estas son etiquetas para dos objetos cualquiera. Estas son etiquetas para dos objetos cualquiera, muchachos. ¿Esto qué significa? Que ustedes van a abreviar una expresión, y para abreviar una expresión necesitan etiquetar a dos objetos cualesquiera que van a servir como ejemplos. Es decir, cuando su profesor les está explicando algo y los agarra a ustedes de ejemplo y dice, a ver, tú, fulanito, tú tienes 5 manzanas. Ese acto de tomar a alguien por ejemplo es esto que estamos haciendo, muchachos. Son etiquetas para dos objetos cualesquiera. El siguiente que está aquí, este es un tales que. Este es un tal que. Tal que. Aquí está el morado. Este significa. Esta barrita de aquí significa tal que. Y ahora sí viene la condición, muchachos. Y la condición es esta de aquí. Entonces lo que está diciendo es. La condición dice que A y B deben pertenecer al conjunto de los números enteros, ¿vale? Esa es la condición, muchachos. Esta es la... Vamos a ponerle así. Esta es la condición, papá. Y entonces ahora, este de aquí... Híjole, se me va a perder un poquito. Vamos a... Voy a cambiar de lugar esto. Este lo voy a mover para acá. Este lo vamos a poner aquí. Épale, no. Ahí está. Este es un tal que, muchachos. Épale. Ahí está. Este de aquí, este simbolito de acá, es un símbolo de pertenencia. Pertenecen. De pertenece. Vale, entonces lo que está diciendo aquí es... las dos llaves me indican que esto es un conjunto, que Q es un conjunto. Luego, tengo una expresión que me dice, bueno, la forma que van a tener los miembros del conjunto Q debe ser tal que sea un número dividido por otro. Estas son dos etiquetas para cualesquiera elementos. Todavía no le pongo la condición, pero aquí viene tal que estos dos objetos pertenezcan al conjunto de los enteros. Y ahí viene la condición, muchachos, ¿va? Entonces, si quisiéramos poner esto en palabras simples, tendríamos en simple español, viejo, en español antiguo, hermanos. Sería lo siguiente, muchachos. Es decir, yo tengo esto así. Lo pongo así. Esto es A entre B. Tal que A y B pertenecen a los enteros, muchachones. Entonces, esto, en términos simples, ¿cómo rayos se lee? Se lee de la siguiente manera. Se lee como Q es el conjunto de elementos formados por la división de 2, la división de A por B, tales que A y B pertenecen al conjunto de los números enteros, ¿vale? Esa sería, a resumidas cuentas, muchachos, una forma tradicional
de escribir todo toda esta expresión, ¿vale? O sea, esto es lo mismo. Como se pueden dar cuenta, muchachos, ¿cuál es la expresión más corta? La expresión más corta obviamente es la que está escrita en modo matemático. Y porque, vamos, no vas a estar diciendo a todo el mundo, no, pues el conjunto de los números racionales es el conjunto de elementos formados por la división de A por B, tales que A y B pertenecen al conjunto de los números enteros. Es un poco engorroso, simplemente utilizas la expresión de arriba y se da por sentado que ya la comprendes. La cuestión es esa, muchachos, comprender el lenguaje matemático, ¿vale? Entonces, este ejemplo espero que les empiece a servir de ayuda, porque conforme vayamos avanzando en cositas, vamos a empezar a meter más y más y más y más notación matemática, viejo, hasta que empezaron ustedes hablando español y van a terminar hablando ahí una cosa medio extraña, viejo, así que vale, muchachos, espero que les haya gustado este video. Vamos a cortarle aquí, mis hermanos, para que no sean... La idea, repito, es tener videos cortitos, videos concisos que hablen de algún tema o temas en particular. Y pues nada, muchachos, cualquier duda déjenmela en los comentarios. Para el siguiente episodio vamos a empezar a meternos con operaciones de conjuntos. ¿Y qué rayos tiene que ver los conjuntos, la teoría de conjuntos con los tipos de números, por ejemplo, muchachones? Entonces, bueno, sin nada más que agregar, suscríbanse por favor, regalen un like, un comentario y se los agradeceré muchísimo. También síganme en el canal principal, que es el del Pixel Amplificado, muchachos, en donde hablamos de videojuegos. Jugamos videojuegos en directo y un montón de cositas más suculentas, muchachos. De mi parte es todo, me despido. Nos vemos en la siguiente. Chao, chao.